La parte de la familia de mi padre es del Valle de Benasque, de Liri, y bueno, ya solo el hecho de subir esa carretera, de notar ese olor, esa humedad del Pirineo, pues la verdad que a veces que aquí cuando llueve, ¿no?, me viene un poco esa sensación y es wow, cómo me apetecería, ¿no?, acercarme un par de días por ahí arriba. Yo desfilé en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en la parte de Sansunego, la de nuevos diseñadores, la primera vez en 2015, febrero de 2015. Me empezaron a surgir muchas cosas y al año siguiente volví a repetir en Cibeles otra vez y por lo tanto pues muy satisfactoria la experiencia. Coruña, la verdad que en España es uno de los puntos más importantes a nivel del textil y de moda. Yo vine primeramente para un trabajo que se requería que estuviera físicamente y a partir de ahí pues me han surgido muchas sinergias con otras empresas y aparte de llevar mi marca homónima, ¿no?, que es Natalia Rivera. Oye, ¿qué tal los pedidos para Corea? ¿Han salido ya, no? Bien, bien, estoy ahí acabando de retocar medidas y eso ya Bueno, acabándolo de preparar. Muy bien, muy bien. Bueno, bien, porque nos acaban de pedir para Hong Kong también como unos cuantos. Pues yo vine a Coruña a través de Pablo Herroz, es amigo y compañero de profesión. Luego pues ya, aparte de que nos encantó la ciudad y vimos que había tantas posibilidades, pues seguimos trabajando con diferentes proyectos. Natalia y yo nos conocemos ya creo que hace alrededor de 5 años y bueno, tenemos una relación sobre todo de amistad, pero con los años también se ha juntado con el tema profesional. Nos retroalimentamos mutuamente, ¿no?, que eso es bueno. Y la verdad que ella Huesca lo lleva en el corazón porque podría decir que sin haber estado en Huesca conozco bastante Huesca por todo lo que habla ella de su tierra a nivel laboral. Hemos enviado pequeñas producciones allí para el tema de la piel y demás, así que sí, toca visitarlo urgentemente.